Hola Tomás, continuamos con el último oficio de Nietzsche y me interesaría comenzar con tu mirada sobre el Nietzsche filólogo, ese Nietzsche de humano demasiado humano que tanto interés te despertó a vos y cuyo libro está dedicado a Voltaire. Algunos intérpretes hablan del Nietzsche ilustrado, del Nietzsche crítico de mitos, del Nietzsche crítico de su pasado, pero vos le das una vuelta más al Nietzsche, digamos en términos Foucaultianos, que atienda a lo microfísico, a la vida cotidiana, a la sociabilidad, a las pasiones, y que no es un Nietzsche que juzga, sino que comprende, ¿no? Vos ponés el acento en que Nietzsche no juzga, como sí lo hará el profeta, que señala, sino que en todo caso comprende, ¿no? Bueno, Humano, demasiado humano era un libro que yo desconocía, nunca lo había leído. Se cruzó en mi camino de las lecturas de Nietzsche, después, cuando ya estaba en este proyecto de escribir para este libro que iba a ser y que iba a completar Germán Zúcar con el tema de la discusión con Vilamovich. Yo tenía en vista la genealogía de la moral, tenía en vista el Zaratustra, pero bueno, apareció este Humano, demasiado humano, que indudablemente es el libro que más me gustó. Incluso yo lo digo ahí, ¿no? Yo no sabría si hoy en día es el libro que más me gusta o no, pero en ese momento era el libro que a mí más me encantó. Pero además ya eso tiene que ver con el mismo Nietzsche, es decir, ya ahí yo descubro esta faceta de Nietzsche, ¿no? Que es sus cambios de 180 grados, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que este hombre, después de su relación con Wagner, ¿no? Y del nacimiento de la tragedia y el origen de la música, y de toda esta especie de tono altisonante, de retorno a los griegos, de lo dionisíaco, del caos, todo ese tema, ¿no? El de la máscara, si uno quiere, y todo este tema de extremo y absoluto, escriba un libro como Humano, demasiado humano, donde prácticamente, entre paréntesis o entre comillas, cuenta casi anécdotas, o sea, situaciones en que la gente se encuentra en distintos momentos de la vida, en las que cumple ciertos roles, cumple ciertas funciones, tiene ciertos sentimientos, expresa sus emociones, tiene imágenes de sí, en donde con una leve ironía, con una cierta liviandad, este autor, absolutamente desconocido, porque no es Nietzsche, aparentemente, por lo menos no es el Nietzsche hasta ese momento, tiene otra identidad, otra característica, escribe un libro liviano, como él dice, un libro jovial, un libro alegre. Una de las cosas que a mí me interesó de entrada, ya en la introducción que hablo al libro, del libro, el último oficio de Nietzsche, es que junto a los oficios, lo que me interesa especialmente, tanto como los oficios de Nietzsche, es decir, las perspectivas en las cuales él se sitúa para pensar, cómo practica el pensamiento, a eso yo llamo oficio, son sus amores. Nietzsche es un filósofo muy especial. Es decir, no es un filósofo como otros filósofos. Es decir, alguien donde sus amores, porque el hombre Nietzsche, el ser humano Nietzsche, está en sus escritos. Es decir, sus amores, porque él tiene grandes amores, enormes amores, enormes decepciones amorosas, que son de un hombre casto, porque Nietzsche es casto. Nietzsche es como un cura. Nietzsche es virgen. Nietzsche no hace el amor, no conoce el sexo, no conoce lo que es el goce sexual. Sus placeres son placeres que no tienen que ver con el cuerpo del otro. Es decir, es un hombre muy particular. Es decir, sabemos que los filósofos en general no eran fiesteros, ¿no? Además, cuando hablamos de filósofos del siglo XVII, pero igual, ¿no? En el siglo XVII también la pasaban bien. Pero en general, la imagen del filósofo, la vida del filósofo como Spinoza, por ejemplo, o como otros, como Locke, como Hume,
en realidad hay tan pocos biógrafos, ¿no?, de la vida de los filósofos. La vida de los filósofos es estar sentado, leer y escribir. Y es muy difícil encontrar, y en general, si no son célibes, pregonan la soltería porque consideran que la filosofía y la conyugalidad son incompatibles. Eso siempre fue así, o sea, no con los griegos, que eran los únicos verdaderos librepensadores, ¿no? Pero después con los cristianos y después ya con esa tradición desde Abelardo en adelante, ¿no? Decir, no. Imaginemos a Kierkegaard, ¿no? Y todo este tipo de... La figura de Kant, que es una figura también tan austera, no tan austera como en general se creía, no era que daba vuelta a manzana nada más, pero digamos que también lo es. Conocemos tan poco de la vida de los filósofos o de un Hegel. Aparece alguna biografía donde podemos rescatar la imagen de un hombre que tiene una vida ordinaria, una vida común, más allá de estar todo el tiempo escribiendo y leyendo, haciendo especulaciones filosóficas, pero en general es como que no tuvieran una existencia, ¿no? Es decir, que fueran hombres aparte, como una especie de pastores laicos, ¿no? En Nietzsche, la soltería, la virginidad y demás está absolutamente compatible con la pasión. Es un hombre siempre apasionado. Si uno lee las biografías y los estudios sobre Nietzsche, que yo estuve leyendo ahora estos días para refrescar, por ejemplo, Karl Jaspers. Karl Jaspers, por supuesto, siempre va a escribir un libro enorme, ¿no? Además, como era médico. Entonces, el tema de la enfermedad. El tema de la enfermedad es fundamental en Nietzsche. Nietzsche es un hombre enfermo. Es un hombre enfermo toda la vida, es enfermo. Pero además de estar enfermo, incorpora la enfermedad como objeto de pensamiento filosófico. Si todo el tiempo está hablando de la enfermedad. Hay dos temas que son fundamentales. La enfermedad y la soledad. Son dos temas permanentes en Nietzsche. Nietzsche es un hombre solo. Es un hombre que vive en pensiones. Es un hombre que vive en pensiones, que aparte cambia bastante de lugar. Lo vemos en Génova, lo vemos en Sorrento, lo vemos en Sils Maria, porque le encanta Italia, pero también lo vemos en Leipzig, o lo vemos en otra ciudad alemana, como lo veremos en Turín. Es decir, va cambiando de pensión. Y un hombre que vive en las pensiones, vive solo, ¿no? Únicamente se encontrará y se cruzará con gente desconocida, como se usaba las pensiones como con pensión completa o semicompleta. A la hora de la cena, a la hora del almuerzo, se encontrará con personajes que a veces él nombra también, que se encuentra en estos rituales de cortesía, pero es un hombre absolutamente solo, no tiene amigos, salvo a distancia, es decir, sus amigos son amigos epistolares, es decir, la soledad, por un lado, que también es un objeto de pensamiento filosófico para él. Él no dice estoy solo. Hace con eso un objeto filosófico, y cuando la soledad se le incorpora muy fuertemente y le hace doler, es cuando tiene una decepción amorosa. Ahora, es una decepción amorosa sin ningún tipo de relación sexual. No, es otra cosa. Él tiene como, no sabemos, un hombre tan apasionado. Humano demasiado humano tiene que ver con el amor, es decir, tiene que ver con una vida de él en donde él conoce a una gente de la que se enamora y quiere tener una vida con esa gente. O sea, oficios y amores. Acá tenemos dos cosas que son muy importantes en Nietzsche. Nietzsche, hasta Humano demasiado humano, que será 1876, 77, qué sé yo, por ahí. Nietzsche nació en el 44, tiene 32 años, ¿no? 32 años. Hasta ese momento en su vida, aparte de su hermana y su madre, a la que detesta, pero que necesita, porque finalmente no hay otra familia que esa, de su padre únicamente recuerdos, aprecia más a su padre porque está muerto que a las que están vivas, su padre que era pastor, ¿no? Él iba a ser como su padre finalmente. Hasta ese momento, cuando él conoce a Wagner, ¿no?, conoce a un ideal
al que se somete, pero digamos, es una forma de amor muy pasional con Wagner. Es decir, es un ideal y al que él le tiene un afecto incondicional. Y a la mujer de Wagner, a Cosima hasta el último día de su vida, Cosima es una mujer totalmente diferente a las otras mujeres. Nietzsche era un misógino extremo, es decir, las mujeres eran como minusválidas, ¿no? Algo así, eran el prototipo del resentimiento y todo ese tipo de cosas. Siempre el trío, ¿no? También. Bueno, es cierto, porque se le da el trío con Richard Wagner y con Cosima, como ahora se le va a dar un trío totalmente nuevo, con Lu Andrea Salomé y con Paul Ré. Es decir, pero él conoce a esta gente joven. Lu Andreas es una hermosa joven rusa, casada con Andreas, pero tiene esta especie de matrimonio a la distancia. Está sola, es una mujer sumamente inteligente. Uno de los mejores libros que yo leí sobre Nietzsche es el de Lu Andreas, que lo escribe estando Nietzsche vivo y ya creo que internado, ¿no? Lo que yo decía es que la enfermedad, la soledad, el amor, son parte del pensamiento de Nietzsche. Y ahí él pone el cuerpo. Y cuando digo que pone el cuerpo, no es un cuerpo como una entelequia. Es que son emociones, son pasiones, son decepciones, son depresiones muy fuertes, ¿no? A los que él quiere, son dolores. En el rubro enfermedad tenemos los tremendos dolores que tiene por la migraña, los dolores digestivos, los dolores musculares, todo tipo de dolores que él mitiga con drogas. Es decir, él fuma hashish y fuma opio. Y el hashish y el opio que él fuma no solamente lo calman, sino que le dan visiones. Y estas visiones que él tiene, ¿no? Estas visiones que él tiene, después las incorpora a sus textos, como el Zaratustra. Es decir, acá tenemos un filósofo muy especial, es un filósofo completo, no es un filósofo que vos decís, es todo lo contrario de lo que se cree que es un filósofo, porque se piensa que un filósofo piensa, este no piensa, este hace de todo. No está separado pensar, sentir, emocionar, sufrir, gozar, predicar, atacar, agredir. Está mezclado. En ese sentido podemos decir que Nietzsche es un tono. Nietzsche es un tono. Es como cuando vos decís el re menor, bueno, hay filosofías en tono Nietzsche. El que mejor las hizo fue Nietzsche, sin duda. Pero digamos que hay un tono Nietzsche. Él hizo un nuevo tono en la filosofía. Y para mí, cuando yo leo a Nietzsche, cuando leía a Nietzsche, dije, este tipo no es del siglo XIX. Este es un tipo del futuro, porque este cambió el idioma de la filosofía. Este hace que la filosofía sea otra cosa que una voluntad de saber. Este hizo que la filosofía sea otra cosa que una epistemología, que un método de conocimiento, donde los problemas no es la racionalidad, ni el entendimiento a la manera kantiana, ni el espíritu, ni la ciencia. Acá tenemos otra cosa. No sabemos en realidad de qué se ocupa Nietzsche, porque Nietzsche está todo el tiempo mirando el mundo, mirándose, padeciendo el mundo y padeciéndose. Entonces están los oficios y están los amores. Vuelvo a decir, cuando Jasper, por ejemplo, que es un médico, y esto le pasa, en general, cuando filósofos se meten a comentar y a escribir sobre Nietzsche, Nietzsche es una ciénaga, se hunden. Es decir, no aclaran, oscurecen. Nietzsche, por supuesto que es oscuro. ¿Cómo no va a ser oscuro? Un hombre tan complejo, un hombre tan versátil, un hombre que quiere ir hasta el fondo, al fondo, y en el fondo uno sabe que las cosas están un poco negras. Entonces, y que quiere expresar eso, y lo expresa de distinto modo, pensándose además contra sí mismo, contradiciéndose, confundiéndose. Cuando viene un filósofo como Jasper, médico, y dice, Nietzsche terminó en un manicomio. ¿Cuál es el diagnóstico?
y no tiene la menor idea. Si hace una galleta, no pasa nada. Dice, esquizofrenia, demencia precoz, parálisis degenerativa, efectos de la sífilis, bipolar, maníaco depresivo, que estaba totalmente loco y ya está, ¿viste? Pero es un loco que se expresa, es un loco con obra, no como decía Foucault, los locos a veces no tienen obra, ¿no? Porque no pertenece, bueno, este es un loco con obra, loco, ¿qué quiere decir loco? Nada, en este caso, pero se hace un lío, estuve leyendo el libro de Chestov, de Lev Chestov, sobre Nietzsche. Es un libro muy curioso porque lo leí en francés, entonces está editado y tiene un postfacio de George Steiner. Yo leí es un libro sobre la tragedia en Dostoyevsky y en Nietzsche. Estaba leyendo la parte de Nietzsche. Para mí es un lío bárbaro, es una confusión, ¿viste? Lo escribe mientras Nietzsche vive, 1898. Nietzsche muere en el 1900. Entonces es un tipo que descubre a Nietzsche cuando nadie hablaba de Nietzsche, Chestov, el ruso. Entonces escribe, bueno, pero es un barullo. Lo raro es que en este libro, en el postfacio que escribe Steiner, dice, este es un libro muy raro, porque la verdad es bastante malo. Es muy raro que te pongan un postfacio de una autoridad en cultura como Steiner para un libro para que diga que es malo, ¿viste? Dice, es malo, pero es importante. La verdad podría haber obviado ese postfacio, digo por Chestov, pero se hunden cuando van hacia Nietzsche. Ni hablar de los franceses. Los franceses, te digo, me tienen hasta el upite. Deleuze, ¿viste? ¿Qué hace con Nietzsche? No habla de Nietzsche. ¿De qué habla? Habla del estructuralismo, el famoso estructuralismo a la francesa. El famoso estructuralismo, todo el tiempo, la diferencia. ¿Cuándo habló Nietzsche de la diferencia? Nunca habló de la diferencia, todo el tiempo hablando de la diferencia, porque había que hablar de la diferencia, porque, ¿cómo se llama? Derrida hablaba de la diferencia, porque la lingüística hablaba de la diferencia, y dale con la diferencia, entonces el eterno retorno de la diferencia. Cuando él escribía después la tesis de doctorado, este ladrillo incomprensible que es diferencia y repetición, otra vez la diferencia, el eterno retorno, según Nietzsche, que lo vio en una roca ahí caminando y tuvo esta visión y demás, es de la diferencia, y uno se rompe el coco tratando de entender qué quiere decir diferencias que retornan siempre. No quiere decir absolutamente nada más que un vocabulario, una glosolalia de época, que la agarran como una matriz y se la meten a Nietzsche, y vos lees un Nietzsche, que yo te digo una cosa, con todo el amor que le tengo a Deleuze, no me aportó nada Deleuze. Digo, me aportó de Deleuze, no me aportó de Nietzsche. Esto que estás planteando de los intérpretes que quieren agarrar a Nietzsche y Nietzsche siempre se escapa, quizás tenga que ver con esta idea que vos escribís en el libro, que es que las ideas de Nietzsche son inseparables del modo en que Nietzsche las dijo, ¿no? Y que tiene que ver con el ensayo filosófico, pero esa es la idea, ¿no? El modo en que Nietzsche dijo lo que dijo es inseparable de sus ideas, y por lo tanto, querer decir lo que Nietzsche dijo ya se escapa. Claro, porque podemos incluso decir, Nietzsche no transmite ideas, olvídense de las ideas. En Nietzsche no hay ideas. No sé qué hay, no me importa. No hay ideas. Vos no podés, como en la crítica de la razón pura, hablar de la estética trascendental, de las categorías, etcétera, porque no es un discurso analítico. No hay ideas, no hay conceptos. Entonces, ¿cómo puede ser que un Deleuze haga un libro sobre Nietzsche donde Nietzsche sea un fabricante de conceptos? ¿Desde cuándo fabricó conceptos? El eterno retorno no es un concepto. Es algo que se le ocurrió en un momento dado y que no quiere decir absolutamente nada más que se ocurrió. Tuvo esta cosa, ¿no? De lo que él vio, no lo entendemos lo que vio. Y esto es Vox Populi.
hasta los comentadores dicen, no se entiende bien el eterno retorno, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá haber dicho? A lo mejor pudo haber dicho, pero no dijo. Dijo, en ese momento dijo, después lo puso en el Zaratustra, que también el eterno retorno, y bueno, dice, el eterno retorno me hace pariente de Heráclito. Pero qué sé yo, no quiere decir nada todo eso. Es decir, son, cuando Deleuze, que tiene también sus grandes intuiciones e ideas, dice que hay como una zona erógena en el cuerpo de Nietzsche, donde aparece un Heráclito, es una zona heraclitia en el cuerpo de Nietzsche. Imaginémonos como un Gulliver, ¿no? Nietzsche como un Gulliver. Es una especie de gigante con un cuerpo que no tiene límite, que es tan grande como la Argentina, en donde hay una zona que es La Rioja, Catamarca, el NOA, que es la zona heraclitia. Y después tiene otra zona wagneriana, y después tiene, o sea, son zonas de intensidad, otro concepto deleuziano, pero la intensidad deleuziana es seca, es un desierto. En Nietzsche hay jugo, es un pensador jugoso. Entonces, por supuesto que no hay ideas por un lado y prosa por el otro lado. Nietzsche es un tono, Nietzsche es canción. Y a propósito de eso, en mi libro, que es muy buen libro, creo que es uno de los mejores libros que hizo sobre Nietzsche, pero lo digo con objetividad, después hay otros que voy a criticar. En este libro, en la página 144 de mi libro sobre Nietzsche, leo en el libro que escribió Lu Andrea Salomé sobre Nietzsche, es ahí donde leo una carta que le escribe Nietzsche a Lu. Nietzsche estaba muy enamorado de Lu, por eso le escribía cosas que no tenían nada que ver con el amor, sino con el eterno retorno, con la filosofía. Bueno, Nietzsche era así, Lu sabía que era así, por eso lo dejó por un pelmazo. Le escribe algo que va a llamar los 10 mandamientos de la escuela de estilo. Nietzsche a Lu. Y ella lo repite en su libro. Y esto lo tengo que leer, porque para mí esto, con otra cosa que está en el Ecce Homo, el Ecce Homo, ya que estamos en este caos nietzscheano, el Ecce Homo es un libro espectacular, espectacular, pero no se lo recomendaría a alguien que no leyó nunca a Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche hace lo que hago yo, habla sobre sus libros, pero en una primera parte es una cosa general, absolutamente genial, ¿no? En donde Nietzsche muestra ahí quién es, donde se muestra como, dice, soy polaco. ¿Qué quiere decir que soy polaco? ¿No? Quiere decir no soy alemán, eso para él es fundamental. Bueno, los 10 mandamientos de la escuela de estilo. Primero, lo que más me importa es la vida. El estilo debe vivir. 2. Es como Moisés, ¿viste? Sí, yo tengo en este. Es como Moisés. Bajó de ahí, en el lago de Como, de Cis María, bajó Fritz, bajó Nietzsche. 1. 2. El estilo debe ajustarse a tu persona en función de una persona determinada a quien quieres comunicar tu pensamiento. Es la ley de la doble relación. Ajustarse a tu persona en función de una persona a la que te dirigís. Como una epístola, una carta. 3. Antes de agarrar la pluma, debe conocerse con precisión el modo en que expresaremos a viva voz lo que ha de decirse. Escribir no debe ser más que una imitación. Escribir es predicar. Escribir es hablar en público. Pero esto no quiere decir exactamente predicación en el sentido sarcástico, sino esto quiere decir yo hablo. Atención, yo hablo, como decía Gombrowicz. Sí, todo el mundo habla de Borges. Borges, aquí Gombrowicz. Bueno, aquí Nietzsche. Y habla. Escribir es hablar.
todo lo contrario de los que hacen teoría y crítica literaria. 4. El escritor está lejos de poseer todos los medios del orador. Debe entonces inspirarse en una forma de discurso especialmente expresiva. Su reflejo escrito parecerá de todos modos más pálido que su modelo. Es un tema de intensidad. El orador, los griegos fueron los que inventaron la oratoria, ¿no?, para atraer, para seducir, usa un tono, un ritmo, ejerce una mirada, atrae. ¿Cómo hacer eso con la escritura? Pero ese es el modelo. 5. La riqueza de la vida se traduce por la riqueza de los gestos. Es necesario aprender a considerar todo como un gesto. La longitud y el corte de las frases, la puntuación, las respiraciones, en fin, la elección de las palabras y la sucesión de los argumentos. Bueno, muchachos, muchaches, ¿qué más? Voz y gesto. Tiene que ser algo, leerlo a Nietzsche es escucharlo a Nietzsche. No digo olerlo, porque lo que se huele es el libro, pero es escucharlo a Nietzsche. Es cómo se logra tener una presencia corporal a través de la escritura. Esto está fuera de todo tipo de semiótica, ¿no? Esto es directamente en crudo, un pensamiento en crudo. Gesto. 6. Esto hay que interpretarlo un poquito. Cuidado con los períodos. Solo tienen derecho a ellos los que tienen largo aliento al hablar. En la mayoría, los períodos son una afectación. Bueno, la palabra período es una palabra muy rara, porque es una palabra musical. Los períodos son parte del fraseo musical. Es secuencias melódicas. Lo que está diciendo Nietzsche, si querés escribir largo, mejor que te salga bien. Si no, hacelo corto. Hacelo corta. Hacelo corta, metele ritmo con escansión, con puntuación, lo de los gestos de antes, pero ojo con los periodos. No, ¿viste? Para hacer Alperín Dongui no es recomendable. Es decir, estas muy largo, hay que tener muy buen aliento. 7. El estilo debe mostrar que creemos en nuestros pensamientos. No solo que los pensamos, sino que los sentimos. Bueno, hay que ponerle onda, hay que ponerle nafta. Acá cuando dice creer, es decir, poner el cuerpo. Es decir, no son así. Vos no escribís sobre lo que te sobra, escribís sobre lo que te falta. Entonces, hay que meterle. Intensidad. 8. Tanto más abstracta es la verdad que queremos enseñar, tanto más importa hacer converger hacia ella los sentidos del lector. Es decir, no escribas sobre mí como Deleuze. ¿Viste? La abstracción tiene que llevar a darte una imagen, porque las palabras son imágenes acústicas que al mismo tiempo reverberan y resuenan en imágenes plásticas. Es algo muy sutil. 9. El tacto del buen prosista en la elección de sus medios consiste en aproximarse a la poesía, hasta rozarla, sin franquear el límite que la separa. Bueno, Nietzsche habla de sí, porque Nietzsche escribía poemas también, escribía canciones, ¿no? Y su prosa, para el que la lee, no es la prosa filosófica, porque no es una prosa que encadena razonamientos, sino que es una prosa poética, pero no es poesía. No es poesía. Es una prosa poética. Así como tenemos poetas que escriben poesía prosódica, como Nicanor Parra,
o como puede ser, no sé, Blesendrars a veces. Bueno, hay prosas poéticas. 10, última. No es sabio ni hábil privar al lector de refutaciones fáciles. Es muy sabio y muy hábil, por el contrario, dejar que formule por sí mismo la última palabra de nuestra sabiduría. Bueno, ¿qué decir? Yo me paro, me siento, homenajeo. Este tipo está contracorriente de toda esta especie de pedantería de los teoricistas argentinos educados en Francia, del cual yo soy una honrosa excepción. Los lacanianos, los deleuzianos, que viven y tienen rentas por la incomprensión de sus lectores y de sus alumnos. Es decir, cuanto menos me entiendas, más vas a estar conmigo. Es un sistema de humillaciones. Lo que está diciendo acá Nietzsche es que el lector sepa más que vos. Mirá vos, pero este es un genio. Y voy a leer algo más de Ecce Homo para que vean por qué Nietzsche importa. Más allá del psicólogo, de un humano demasiado humano, del Zaratustra, de la jerarquía moral y todo ese tipo de cosas que escribió. Ecce Homo. Este es un texto en francés, porque yo lo leo en francés. Acá en Ecce Homo, en las primeras partes, diría yo, habla de uno de los temas a los que él más es afín, que a mí no me interesa mucho, que es el resentimiento. Dice tantas cosas sobre el resentimiento que al final no entiendo qué es. Pero hay que simplificar. En algunos momentos Nietzsche simplifica y otras veces complica de más. Piensa de más. Bueno, Nietzsche pensaba de más, porque realmente no hacía otra cosa todo el día, era un tipo jubilado prematuramente, que irse a caminar 7, 8 horas por día con una libretita. Como leía poco porque le cansaba la vista, según él, pensaba mucho y anotaba. Y después escribía, después allí, yo opio, etcétera, y no paraba. Entonces, bueno, no por eso, pensaba mucho. El resentimiento es un tema que está en distintos lugares. El resentimiento es la comezón, la picazón del tipo que no tuvo el coraje de decir lo que piensa en el momento en que había que decirlo. Se la tragó. Y esta especie de incorporación de algo que tenía una dosis de agresividad respecto de otro, el no bancarse la agresividad, el tener miedo de su propia agresividad ante algo que se la despertaba, empieza a trabajar por dentro y dale que dale, se va formando el huevo de la serpiente ahí adentro y provoca una serie de cosas que a falta de la agresividad hacia afuera se convierte en agresividad hacia adentro, lo que él va a llamar mala conciencia. Mala conciencia. Y aparece el rencor, que es una agresividad mal digerida. El tipo que cuando siente eso lo manda afuera es un tipo, como él dice, noble. Está un tipo franco, como diría Foucault, un parresiasta. El tipo que se la come está adentro y labura adentro, es un esclavo. Es un esclavo de su propia agresividad contenida. Es un esclavo, es un tipo que tiene rencor, es un tipo que va a buscar todo el tiempo algo como para poder odiar. Mientras el otro, como la largó afuera, no necesita odiar. Ya está, loco, ya está. Bueno,
habla de eso. Pero lo que dice Nietzsche, lo mío, dice Nietzsche, es la guerra. Yo soy guerrero, soy belicoso. Necesito combatir. Quiero un adversario. Por favor, un enemigo, necesito un enemigo. Lo necesito. Ahora, dice Nietzsche, mi modo de guerrear, mi modo de combatir, se rige por 4 principios. Principios. Escuchen bien. Es muy importante. Para mí, a los 10 mandamientos de Moisés, le agrego estos 4, son 14. Primero, traduzco porque lo tengo en francés. Solo ataco a triunfadores. Hago una traducción para que se entienda bien. Solo ataco a triunfadores. Solo ataco a aquellos que defienden causas victoriosas, triunfantes. Yo no hago leña de árbol caído. Yo voy frente al gran ombú. Segundo, cuando ataco, no lo hago en grupo. No estoy con amigos. No les guiño el ojo a los que están al costado mientras chicaneo el de enfrente. Costumbre que todos conocemos. Estoy solo. Todo lo que yo hago implica de mi parte un compromiso como individuo. 3. Cuando ataco, no me importa a quién ataco. La persona no tiene ninguna importancia para mí. Lo que come, con quién coge, cuánta guita tiene, viaja, cómo se viste, si es alto o flaco, eso no me importa nada. Cuando ataqué, dice Nietzsche, a David Strauss, era porque era un historiador de élite. Pero tampoco lo ataqué a David Strauss, sino a ese libro de mierda que escribió, a ese libro senil que escribió. Ni siquiera a él. Así ataqué, dice, a Wagner. No a él, al que adoré, sino a lo que él implicaba, a esa idea de refinamiento que confundía con dinero y con riqueza, todo ese tipo de cosas. Finalmente, 4. Cuando ataco, repito y agrego, nunca se trata de un conflicto de personas. No ataco a alguien porque me atacó a mí. No ataco a alguien porque me menospreció. No me estoy vengando de esa manera por alguna cuestión donde yo me hago cobrar algo, ¿no?, para satisfacción mía. No tiene que ver con experiencias personales. No ataco para lograr, porque no hubo un reconocimiento. Se debe entender que cuando yo ataco es porque me importa a quién ataco. Me importa lo que hace el ataque. Mi ataque es un homenaje, porque le doy importancia, porque recupero la importancia del nombre, no de la persona. No me importa la persona. Bueno, estos 4 principios del Nietzsche guerrero, de bancarse estar solo, de únicamente atacar a poderosos y a triunfadores,
este arte de la parresía de Nietzsche, de no atacar a personas, sino a palabras, obras, ideas, a lo que verdaderamente duele, más el manual de estilo, en donde escribir el gesto, el tono y la voz importan como modo de expresión, para mí es lo que yo diría un Nietzsche básico. Entonces, cuando yo leo Humano, demasiado humano, ¿qué me encuentro? Nietzsche abandona el pater seraphicus. Chao Wagner. No más papá. No más padre. No más diablo. Quiero hermanos. Con Lou, con Paul Rey y con esta Maldiva, 4, alquilan una casa en Sorrento. Sol, naranjos, jardincito, frente al azul mediterráneo. Clima templado, vida en común, una fraternidad. A la mañana escribo, almuerzo, paseos, a la tardecita nos juntamos los 4 a charlar, a leer y a comentar nuestras lecturas y a hacer proyectos. Esta es la felicidad, la fraternidad. Paul Rey es un franco-alemán que, educado en la filosofía inglesa y un poco en la francesa, es para Nietzsche un hombre liviano. Y él necesitaba ligereza y liviandad. Wagner era un plomazo. Era las tinieblas. Esto es luz y es sol. Como el entorno de Sorrento, como la confraternidad con ellos dos, como con Lou, con estos jóvenes, él se siente realmente en otro mundo. Un mundo de amistad, un mundo de amor, un mundo de felicidad, un mundo de ligereza, un mundo donde ya no es la música de Wagner, sino la de Bizet, un mundo de Voltaire, y no un mundo alemán, un mundo mediterráneo. Esto es lo que va a expresar en Humano, demasiado humano, escribiendo sobre las pasiones, escribiendo sobre los sentimientos, inspirándose en los filósofos franceses como la Rochefoucauld, como la Bruyère, que hacen de las pasiones llamadas bajas o egoístas modos de expresión absolutamente humanos, demasiado humanos, como el egoísmo, como ciertas codicias, como los disimulos, que no vamos a llamar hipocresía, sino modos de poder estar, no siempre poniendo toda la molleja en el asador, a veces no. Es decir, recuperar un cierto, como él va a decir, optimismo de la vida. Es el psicólogo, el que está mirando con una mirada humana, no compasiva, humana, demasiado humana, nuestros modos de ser en general, en sociedad, creando con aforismos, es decir, con párrafos que retratan escenas, párrafos breves, más largos, más breves, no hay una medida común, escenas de la vida en las que se muestran los sentimientos dichos de un modo, con un cierto humor, una cierta distancia, como si fuera un Nietzsche a la inglesa. A mí me encantó Humano, demasiado humano. A mí me encantó Humano, demasiado. Y más me encantó porque lo escribió Nietzsche, ya sabiendo de dónde venía Nietzsche, es decir, cómo hubo esta especie de transformación, ¿no? Y que tiene que ver con sus amores. Cambió el amor de Wagner por el amor a Lou y a Paul. Cambió sus amores y cambió el oficio. Por supuesto que Wagner lo deshereda, dice que es un idiota,
y que realmente haber abandonado una carrera promisoria como filósofo, hasta como filólogo, por estar ahí en una casita con un judío, la verdad, no merece ni siquiera un recuerdo. Así que Humano demasiado humano fue eso. Después, yo en este libro sigo escribiendo sobre las otras cosas, porque Humano demasiado humano. Si yo después tomo el libro más sistemático de Nietzsche, que es La genealogía de la moral, que era el libro que yo conocía, era el Nietzsche que yo conocía, La genealogía de la moral, que es un tratado. Bueno, es otro, ¿de dónde salió? Es un libro contra Humano demasiado humano. Humano demasiado humano es contra el nacimiento de la tragedia. La genealogía de la moral es contra el placer según entendían los ingleses, según el utilitarismo, según el empirismo, según esas ranas frías como Paul Rée. Es decir, acá lo que se trata es de pensar la moral, pero no es esa moral ligera como en Humano demasiado humano. Acá la moral duele. La moral duele. El origen de los valores y el valor del origen, es decir, el bien y el mal, es una cosa muy pesada. Esto fue un invento, gran palabra de Nietzsche. Nietzsche dice que todo es un invento. El conocimiento es un invento. Se inventó el conocimiento. No es algo natural. No hay nada natural. El conocimiento no es natural. El separar las cosas que están bien y mal no es natural. Esto es, no dice construcción, no es un moderno que habla de eso. Dice invento. Lo hemos inventado. Hay un aspecto creacionista. Hemos inventado esto. Tenemos que ver por qué y cómo lo inventamos. ¿Para qué lo inventamos? ¿Para qué inventamos la moral? Porque la moral se inventó, el bien y el mal. Y ahí Nietzsche rastrea el tema y aparece el gran tema, que no estaba en Humano demasiado humano, que es el tema del poder. El poder, gran entelequia. No, no es el poder así, sino los sistemas de crueldad. No se puede pensar la moral sin los sistemas que él llama de crueldad. Es decir, para que la moral prenda en los individuos, y a su vez en los pueblos, en las razas, para que la moral prenda, tiene que haber una estrategia, una metodología que no pueda hacer caso omiso de los cuerpos. Los cuerpos no es una cosa que ocupa un espacio, que uno alimenta, que bebe o que se acopla con otros cuerpos para reproducirse, a la manera de Schopenhauer. No es la voluntad de vivir en donde nosotros no estamos más que para reproducirnos, no. El cuerpo es un elemento fundamental para que la mente, que es parte del cuerpo, la mente es parte del cuerpo, es al revés de Platón, la mente es parte del cuerpo, para que la mente funcione moralmente. Y para que la mente funcione moralmente necesita de algo que es fundamental, la memoria. La memoria es otro invento. No es la capacidad cerebral que permite retener las imágenes durante un cierto tiempo. No. La memoria es un invento por lo cual el hombre debe recordar aquello que prometió obedecer. Y la memoria, para que no se disuelva en la fugacidad, para que se retenga, tiene que estar presente. La memoria no es pasado, la memoria es presente y es futuro. Obedecerás a tus superiores, decía Kafka en la colonia penitenciaria. ¿Y cómo lo decía Kafka en la colonia penitenciaria? Se lo decía a un cautivo, a un preso, condenado al suplicio por haber infringido la ley, colocado sobre su espalda desnuda
en una especie de aparato en el cual unas agujas inscribían en su espalda aquello que no debe olvidar. Obedecerás a tus superiores. Futuro. La memoria es presente, no tenés que olvidarte de lo prometido a la ley, y es futuro. Responderás por lo que dijiste. Acá, Nietzsche habla, para hablar de la moral, habla de dos cosas. Los sistemas de castigo. ¿Por qué se inventaron los sistemas de castigo? ¿Por qué variaron los sistemas de castigo? ¿Qué quiere decir una multa? ¿Cómo se calcula una multa? ¿En qué momento la multa duele? Si vos manejás con un celular, te ven manejar con un celular, te hacen una multa. La multa no la pagás, no pasa nada. No funcionó el sistema de crueldad. Tendrían que sacar el auto y sacarte el celular. Funcionó el sistema de crueldad. La penitencia, el castigo. ¿Cómo se pasó de decapitar a la cárcel? Es decir, si la ley, a través de sus personeros, piensa, para evitar la propagación del delito que infringe la ley, tenemos que crear un sistema por el cual el castigo, ¿no?, convenza a los individuos de que les conviene no infringir la ley, no transgredirla. Tenemos que pensar. Entonces la historia de la civilización pensó en un sinnúmero de formas de castigo. Entonces dice, por un lado, la ley es, la moral es un pacto, una promesa, construcción de una memoria a través de un sistema de crueldad que debe escribirse de alguna manera en el cuerpo. La disciplina, como llamará Foucault. La domesticación, como dice Nietzsche. La otra, gran tema de la moral, la culpa. No hay moral sin culpa. ¿Por qué? La culpa es el gran invento de los judíos, del pueblo hebreo. Nosotros trajimos la culpa al mundo. La culpa no es algo malo. El famoso sentimiento de culpabilidad y tratar de liberarse, pavada. La culpa significa que existe el prójimo. Existe el prójimo. El prójimo es lo que me limita en mi deseo. Yo tengo ganas de salir a la calle, estoy caliente, la primera mina que pasa me la da. Como un perro. Como un perro. Al final nosotros somos animales, pero no somos del todo. ¿Por qué? Por la culpa. Por la ley. La culpa. Ley y culpa. No sé las cosas que dirá Freud al respecto. Entonces dice, la culpa es otro invento. Y va a hacer su filología, Nietzsche. Culpa viene de deuda. Hay culpa porque tenemos un deber. Un deber. Debemos. ¿A quién le debemos? Al que nos puede. Debemos al que nos puede. Es una relación jerárquica de poder. Los deudores son los culpables. Y ahí empieza a ser... Bueno, la genealogía de la moral es un texto para estudiar y para discutir. Para debatir. Todas estas ideas, como la idea del ideal ascético, que es la última parte de la genealogía de la moral, es decir, un sacerdote. ¿Por qué un sacerdote ayuna? ¿Por qué un sacerdote es casto, es célibe? ¿Por qué un sacerdote se castiga con el cilicio? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque tiene mucha voluntad de poder. Porque todo eso, el ayunar, el ser casto, el castigarse, crea en él energías que lo potencian por encima del común. El ideal ascético, que él también va a llamar hasta en Spinoza, ¿no?, el ideal sacerdotal, ¿no? Es decir, la genealogía de la moral es el genealogista, es el hombre que está pensando la moral en términos, vamos a decirlo, políticos e históricos.
Hay algo muy interesante también que vos señalás, Tomás, que el modo en que Nietzsche caracteriza también al débil como astuto. Es decir, acá el débil no es la víctima, como siempre se ha caracterizado cuando se plantean relaciones de poder, sino que el débil es astuto, ¿no? El sacerdote es muy astuto, pero también el cristianismo ha sido muy astuto con el amor. Y vos tenés un texto que creo que está en Pensamiento Rápido que planteas esta imagen, ¿no? El amor, la kriptonita del poder. O sea, el modo en que el cristianismo, que es el débil para Nietzsche, el amor ha sido un modo de la astucia para vencer a los fuertes, ¿no? Es muy interesante esa idea. Sí, es interesante, como tantas cosas que dice Nietzsche, como para no creerle del todo, ¿viste? Porque Nietzsche, Nietzsche es un temperamental. No tiene un editor que dice, mira, Nietzsche, acá te pasaste de mambo. Porque lo que inventó el cristianismo es el amor, pero lo que el cristianismo también, no sé si lo inventó el cristianismo porque también está en otras religiones, como el Antiguo Testamento también está, pero el tema de la compasión o de la conmiseración, ¿no? Es decir, el padecer del otro me importa. No estoy hablando de solidaridad ni de ninguna cosa progre, que en realidad es una careteada, sino la compasión. Es decir, cuando una persona se cayó, yo automáticamente tiendo a levantarla, porque lo que le duele de alguna manera me dolió. Ahora, lo que dice Nietzsche es que estas ideas debilitaron al poderoso. Ahora, debilitar al poderoso para Nietzsche puede estar mal, para mí está bien. Eso depende. Pero que debilitaron al poderoso. La inteligencia es para los débiles, porque frente al león, hablando en términos de Maquiavelo, tenemos que ser zorros. Porque frente a frente el león nos mata. Entonces tenemos que ser zorros, astutos, inteligentes. La inteligencia es el arma del débil. Entonces, cuando él habla de los romanos, o habla de los cristianos, y habla de una especie de moral heroica de caballeros, y de repente vienen estos esclavos, pobres, campesinos de Turquía, de Siria, que son los primeros cristianos y demás, y de repente se da vuelta toda la tortilla, dice, inventaron un par de cosas que son muy interesantes, como este amor, que los romanos no lo tenían. Los romanos tenían otro tipo de virtud, ¿no? Que era como manejar la vida, y manejar la mente, y manejar el patrimonio. Es decir, ser inteligentes en cuanto al poder. Y las filosofías estoicas y demás, era como hacer un buen ejercicio del poder. Siempre el poder. Siempre el poder. Es decir, Marco Aurelio, Séneca y demás, mirá, ser moderado, ser benevolente, ser humanitas, etc. Es decir, no hacer un uso excesivo y desmedido del poder. Los griegos pensaban que las pasiones no te dominen, es decir, no ser esclavo de tus propios deseos y de tus propias pasiones, el poder. Los romanos, el manejo del poder institucional, por el derecho, lo que fuere. Pero el amor lo metieron los cristianos. Jesús muere por amor. Esto los agarró distraídos y se les metió y se adueñaron del imperio, nada menos. Se adueñaron del imperio. Entonces, estas son cosas que dice Nietzsche en la genealogía moral. Y para ir cerrando, porque no vamos a hacer ningún video más sobre Nietzsche, porque me quiero despedir de Nietzsche, porque él merece descansar y yo también. El tema de Zaratustra, el tema del profeta, el asunto para mí es así. Yo soy muy mal lector de Zaratustra. Es decir, no me he tomado el trabajo de hacer lo que hizo Nietzsche, cambiar de idea. Siempre tuve la misma idea. El Zaratustra es un cuento. Este cuento lo escribe Nietzsche de un hombre que sale de una caverna ya grande y va hacia el mundo a decirle al mundo que son todos unos reverendos pelotudos de mierda, unos hijos de puta que no sirven para un carajo,
que Dios ha muerto y que ellos ni se dieron cuenta de nada, y que realmente lo único que sirve para algo es la serpiente, y después no sé quién más, lo único que importa es el camello, el león, el mono, la serpiente y todo ese tipo de cosas. Zaratustra es un predicador, ¿viste?, de esto, que es una especie de psicótico. Ahora, no me interesa mucho ese lenguaje a mí, ¿no? Pero lo que sí me interesó es de lo que habla Nietzsche en el Zaratustra. No es de que el hombre debe superarse a sí mismo. Porque hay algo muy importante para decir respecto de este Zaratustra, ¿no?, del superhombre. Nietzsche fue un filósofo inactual. La palabra inactual es una palabra de Nietzsche, en sus consideraciones inactuales. Quiere decir que la palabra de Nietzsche no podía ser escuchada en su tiempo. No la iban a entender. Pero no la iban a entender porque no era apropiada para su tiempo. Era extemporánea, anacrónica. Pero no anacrónica porque usaba un lenguaje del pasado. Usaba un lenguaje del futuro. Este es un anacronismo a posteriori. Cuando en general se habla de anacronismo es que uno está usando una palabra, por ejemplo, en castellano. ¿Vos sabés lo que es un tamango? Bueno, salgo a la calle y de 10 personas, 9,5 no saben qué es un tamango. Es un anacronismo de una palabra que se usó antes. Nietzsche, anacronismo del futuro. Es un inactual. Imagínate vos, 1870. Alemania le gana la guerra a Francia. Alemania se constituye como un Estado centralizado. Por primera vez se constituye en un Estado-nación. Asume la política y la conducción a través de Prusia y de todo el Estado alemán, Bismarck. La Alemania pastoril que abandonó Marx para poder estudiar el capitalismo moderno e irse a Inglaterra, comienza a desarrollarse en Alemania. Industrialización aceleradísima, potencia europea, urbanización. Cientos de miles de campesinos alemanes se van de Alemania porque hay hambre en el campo, porque todo va para la industria y todo va para las ciudades. Alemania se transforma en una potencia que va a ser la primera de Europa hasta 1914. En ese mundo de progreso, de ciencia, de industria, de técnica, de seguridad social inventada por Bismarck, aparece el libro El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. ¿Vos me podés decir de qué habla? De Wagner, de Schopenhauer, de la reforma de la cultura alemana para hacer un hombre nuevo que se va a construir en la ópera de Bayreuth. Está totalmente... ¿A quién le iba a interesar humano demasiado humano, la genealogía de lo moral? Zaratustra, que sale y dice, ustedes son todos comerciantes, son todos filisteos, lo único que les interesa es el dinero, son todos mediocres. Alemania está creciendo como loca, totalmente inactual, totalmente inactual. Nietzsche es el filósofo del siglo XX de Alemania, es el siglo XX. Por eso, la idea de posthumano del otro hombre, yo no la veo como una, ¿viste? Como el futuro robot, porque finalmente lo posthumano va a ser un robot. Pero digo, ahí encuentro en Nietzsche, y voy a decir algo que me desdigo a mí mismo, es un profeta. Nietzsche está hablando de las decenas y decenas de millones de muertos del siglo XX. Está hablando de lo que fue Alemania en el siglo XX, de la carnicería del 14-19, del genocidio del 40-45. Está hablando de la destrucción de Alemania. Está hablando de una voluntad de poder suicida. Está hablando de lo que va a pasar, pero no porque él lo haya visto en una roca frente al lago de Como. Es inactual.
Él está hablando de algo que ni siquiera él mismo entiende del todo. Pensemos que Nietzsche baja y sube muchísimo, pasa de estados de euforia a estados de gran depresión, y eso es parte de su obra. Entonces, por un lado, le habla, se convierte a sí mismo en un escritor póstumo en vida. Le hablo a la humanidad que vendrá. Yo escribo para la humanidad que vendrá. Y es totalmente cierto, en ese sentido es profética. Porque la humanidad que vendrá, no porque tuvo una visión de Hitler, ni de... No, él no creo en esas cosas. Pero sí la humanidad que vendrá, el desastre que vendrá, el nihilismo, que es propio de nuestra cultura, en donde todos los valores se discuten todo el tiempo. No hay un valor que dure un semestre. Pues todo se discute. Nuestro modo de vida y el modo de vida de hace 20 años o 30 años, ¿viste? No es lo mismo. Pasamos del puritanismo que perseguía a Henry Miller y le censuraba los libros, ¿no? A una cosa que hoy en día se llama de género, donde vos podés decir, bueno, yo me llamo Silvia y chao, y se terminó. Es decir, los valores están todo el tiempo ahí. Esto es lo que llama Nietzsche nihilismo. Nihilismo no es no creer en nada, sino mucho más cerca de lo que Foucault leyó también, que para mí es uno de los, sin haber escrito sobre Nietzsche, es uno de sus mejores lectores, cuando dijo, ¿el nihilismo qué es? Pensar, si no hay una verdad, como el Dios ha muerto de Nietzsche, ¿no? Si no hay una verdad, ¿qué forma de vida podemos llegar a vivir? Entonces, por más que digan Mahoma o fundamentalismo judío o el Papa Francisco, esto no tiene nada que ver con estabilidad de valores. Forma parte del remolino, forma parte de este remolino que Nietzsche llamó nihilismo. Entonces, por un lado es eso, se convierte en un filósofo póstumo en vida. Por el otro, la soledad. Nietzsche acepta que va a estar solo. Paul y Lou lo dejan solo y se van. Y lo dejan solo. Y él entra en una crisis muy profunda. Se da cuenta que no va a estar con nadie, que no hay nadie, que va a estar tan solo como Zaratustra. Y las cartas que le escribe a Lou y le escribe a Paul, que son contemporáneas de su escrito sobre Zaratustra, que lo escribe rapidísimo, toda la primera parte en 10 días, ahí cerca de Génova, y al mismo tiempo le escribe a Lou, que ella es una mona de pechos flácidos, ¿no? Que es algo horrible, y le escribe a Paul Ré, que es un traidor, una porquería, un rastrero, y al mismo tiempo escribe el Zaratustra. Nietzsche acepta un destino de filósofo póstumo y solo con respecto al Zaratustra. Y termino con esto. Yo escribí un capítulo más que no es muy bueno, que se llama El impostor. Es muy gracioso, está todo muy bien. Bueno, el tema es que lo que no está bien es que sea gracioso. Porque yo a veces me paso, tengo una tendencia en ciertos textos y en ciertos libros a hacer bromas. Es como que me saco el fardo del filósofo de encima. Entonces empiezo a hacer como bromas, chistes. Y a veces, viste, uno lee ese chiste y podría haberlo evitado. El del impostor, para mí, no quiere decir que no tenga un interés. El tema es un libro misterioso que se llama Mi hermana y yo, que fue firmado por Federico Nietzsche, traducido en la Argentina por Editorial Rueda, pero que de alguna u otra manera desapareció y nadie lo incluyó como una obra de Nietzsche en ninguna colección de obras completas de Nietzsche, porque tiene una historia. Yo leí ese libro. La experiencia de leer ese libro es muy interesante porque es un libro de Nietzsche.
Uno puede decir, esto no lo pudo haber escrito Nietzsche. No, uno dice, esto solo lo pudo haber escrito Nietzsche. El tema es que ese libro no hay un original en alemán y que hay una historia que se pretendió averiguar de dónde viene este libro. Yo cuento esa historia, de que Nietzsche le dio el manuscrito a un tipo que estaba en el mismo loquero, que este tipo se fue a Canadá, que se lo dio a un editor, el editor se lo dio a un traductor, lo publicaron en inglés, el original quedó en un depósito, después hubo un incendio, se quemó el original en alemán y quedó en inglés. Y que después hay que ver, bueno, si no le escribió Nietzsche, ok Colli, ok Montinari, ok Deleuze, ok todo el mundo. ¿Quién lo escribió? Porque cuando vos lo lees, por lo menos cuando yo lo leí, solo lo pudo haber escrito Nietzsche. Habla pestes de la hermana, cuenta algunas cosas de Paraguay, donde estaba la hermana, efectivamente, en la colonia de Nueva Germania, que existe aún ahí en Paraguay, donde fue la hermana de Nietzsche con Förster, su esposo, que querían crear una Nueva Germania porque Alemania estaba repleta de judíos y comunistas. Entonces se fueron a crear la Nueva Germania a Paraguay, a no sé a cuántos kilómetros de Asunción, y estaban ahí los alemanes, todavía hay rubios ahí. Y ahí la hermana le dice a Nietzsche, que está solo, mal, no leído por nadie, enfermo, venite acá, venite acá. Mira, si querés, lo hablamos personalmente porque yo tengo que viajar allá, un ida y vuelta. Dice, ¿qué te puedo traer de acá? Y Nietzsche es extraordinario, le pide una corbata de Paraguay, le pide una corbata, es genial, le pide una corbata. Se dan cuenta que la única corbata que tenía estaba gastada, y digo, bueno, ¿qué le puedo pedir? Una corbata. Bueno, yo imagino que si Nietzsche hubiera aceptado la invitación de la hermana, hubiera ido acá al Paraguay, yo me juego que bajaba a Buenos Aires. Hubiéramos ido acá. Bueno, esas cosas también las cuento, porque me divierto solo. Pero aparte, después se trató de averiguar, para los que decían, bueno, si Nietzsche no lo escribió, ¿quién lo escribió? Y se llegó a este tipo que se llama Walter Kaufmann, el profesor de filosofía, averiguó que Plotkin, que son dos palabras. Una es como un complot, plot, y kin, que es parentesco, ¿no? Bueno, de la universidad de no sé cuánto, que era un tipo que tenía el talento para imitar estilos, no sé qué historia. Pero lo que yo digo, ok, no lo escribió Nietzsche. ¿Cómo se llama el tipo de hermenéutica, de interpretación, que hace que un escritor no sea copista de otro escritor? Como en pintura, que hubo muchos casos, pintar a la manera de Rubens, falsificar cuadros de Vermeer, porque los haces perfectos. Un copista te puede hacer algo perfecto, sino cómo se llama el tipo que escribe un nuevo libro de alguien que es una cumbre de la cultura, un nuevo libro que no se distingue de los otros libros, que tenga ideas de Nietzsche, nuevas ideas de Nietzsche, nuevas imágenes de Nietzsche, pero que no sea de Nietzsche. ¿Quién es? ¿Cómo es eso? No es un imitador, es una especie de resurrección. Bueno, mi último capítulo del libro El oficio de Nietzsche se llama El impostor. Es decir, hay alguien que se hizo el Nietzsche, que puede ser el mismo Nietzsche. Bueno, este es mi libro, que es un libro que me doy cuenta que es un buen libro. Escribí un buen libro sobre Nietzsche porque no siento al releerlo ahora para estas charlas que yo embarré la cancha, sino que abrí un poco la maleza, sin simplificar, sin nada. Encontré un modo, por el de los oficios, ¿no?, de ordenar algo sin hacerlo esquemático, sin hacerlo como una especie de cuadro sinóptico para nada, sin contar las ideas de Nietzsche, sino
con o sea, un nuevo oficio, el oficio del lector del Nietzsche, ¿no? Que se le puede agregar a esto. Bueno, salud.